Bueno, pues intentando adaptarme lo más rápido posible, porque bueno, vine un poco con la temporada ya, con la pretemporada ya rodada y bueno, pues una primera semana de adaptación y luego ya la segunda pues entrenando con el grupo y bueno, pues ya llevo 3 semanas de entrenamiento y poco a poco pues adaptándome a las ideas del entrenador, conociendo un poco a la gente, la forma de jugar, pero bien, me lo han hecho todo fácil, sencillo y bueno, pues ahora solo queda pues trabajar y cumplir los objetivos. Hombre, pues a ver, ha sido un verano un tanto atípico. El mercado de fichajes pues iba muy lento, no se movía nada y bueno, de hace un tiempo ya surgió la posibilidad de venir aquí y bueno, nos pusimos en contacto con César, con el entrenador, tuvimos una reunión en Alicante y yo creo que un poco pues ellos y yo pues una toma de contacto, de exponer un poco las ideas, las ganas que teníamos de trabajar y se dio muy sencillo. Yo tenía ganas de venir, ellos tenían mucho interés en que viniera, así que se hizo todo rápido. Sí. Conocía gente, he tenido compañeros, bueno, aparte de unos cuantos años jugando en contra ya, que van unos cuantos, pues conocía a Mendilibar, obviamente, él fue prácticamente el que me fichó para el Levante y a otros muchos jugadores. Me habían hablado muy bien del club, de un poco pues, cómo se vive el fútbol aquí, la vida es estupenda, o sea, tienes todas las condiciones para desarrollar tu fútbol de la mejor manera posible y bueno, no me lo pensé, la verdad. Bueno, a ver, nunca es fácil empezar en un club, sobre todo con tantos fichajes, una remodelación tan grande de la plantilla y como he dicho antes, de la mejor manera posible, lo más rápido posible, trabajando mucho y bueno, yo creo que nos falta arrancar, pero el equipo está dando muestras de lo que quiere. Yo creo que el otro día en Ipurúa se vio un equipo pues, muy sólido y bueno, una lástima el resultado, pero yo creo que el equipo hizo un gran partido y bueno, esa es la línea a seguir. Bueno, me ha tocado entrar un poco ahí en la segunda parte con resultado en contra y va todo muy deprisa. Sí que es verdad que obviamente no estoy al 100% para desarrollar mi fútbol ofensivo con el balón. Necesito coger esa confianza con balón para hacer mi fútbol, pero bueno, de momento pues, va todo en marcha y a lo más rápido posible pues, estar al 100% y ayudar al equipo. Bueno, pues hombre, el objetivo del club creo que es claro. Todos los jugadores que hemos venido aquí sabemos que bueno, la historia de este club es la de estar en primera división el año que viene, pero sí que es verdad que no es un objetivo fácil, sencillo, ni va a salir todo a la primera. Hay que armar un equipo antes que nada, con el paso de los partidos, y si puede sacar resultados positivos mucho mejor porque todo ayuda. Pero bueno, hay una gran plantilla, un gran club, como he dicho antes, las condiciones son todas excepcionales para jugar a fútbol y bueno, hay calidad y yo creo que bueno, desde el trabajo, desde el día a día, que suena atópico pero es la realidad, y desde el grupo pues intentar ese ascenso. No, bueno, pues un poco pues, el fútbol que he venido haciendo en primera división los últimos años. Con balón, pues, con confianza, puedo dar mucha profundidad, mucha continuidad al juego. Yo creo que soy un jugador que trato bien el balón y que sí que necesito ese pico de forma para sentirme bien, pero bueno, creo que puedo aportar muchas cosas y también pues, un poco la experiencia ya de todos estos años, tanto en primera división, con el Levante también tuvimos la suerte de ascender a primera división, o sea que bueno,
yo creo que ahí pues puedo aportar cosas al equipo.